Hola, soy Gustavo Rodríguez y en esta ocasión me da mucho gusto darles la bienvenida a Voces en Red para Ciudadanos en Red. Y hoy, como lo hemos tenido, como lo hemos hecho en cada una de estas charlas, tenemos una plática con un personaje con una larga trayectoria política. Prácticamente hablamos de más de medio siglo de experiencia en la política. Él se autodefine como un político independiente, y hoy es aspirante ciudadano a ser candidato, por lo menos de la oposición, para la presidencia de la República en el 2024. Me refiero ni más ni menos que a Demetrio Sodi, a quien le agradecemos lo reciba. Demetrio, yo acostumbro iniciar estas charlas preguntándole a mi interlocutor, y no lo voy a hacer de manera diferente en esta ocasión. Me gustaría saber, en voz de Demetrio Sodi, ¿quién es Demetrio Sodi? ¿Quién soy yo? Mira, soy una gente que siempre me ha preocupado por México. La verdad, yo trabajaba en una empresa privada, era director, ganaba muy buen dinero y un día decidí que esa no era mi vocación, que mi vocación era trabajar para el país, trabajar para la gente. Siempre me ha preocupado mucho las desigualdades sociales. Me preocupa que la gente no tenga las oportunidades que yo he tenido. Entonces, ¿quién soy yo? Un mexicano, político, soy un político independiente, estamos vinculados con organizaciones ciudadanas, conozco todo el país, en las zonas urbanas, en las zonas indígenas, zonas campesinas, y hoy quiero seguir trabajando con México, quiero seguir aportando, es decir, a la edad que tengo quiero seguir aportando, quiero seguir dando ideas, propuestas, tengo mucha experiencia y quiero poner esa experiencia al servicio de la gente. Soy un hombre de familia, tengo nietos, tengo hijos, hijas, hermanos, soy una gente muy intensa, creo que tengo muy buen humor, buen genio, no me molesto. Me dicen mis hijos, ya queremos verte un día molesto, ¿no? Yo creo que no hay que molestarse, hay que tratar de entender a los demás y más que creer que uno tiene la razón, hay que aprender de la gente. Ya hablaremos, Demetrio, qué le molesta, porque seguro algo te debe molestar. Y ahorita vamos a tratar de descubrirlo. Saber qué te molesta, qué te preocupa, qué te ocupa. Pero es imposible platicar contigo sin que me ayudes a darle a nuestra audiencia un balance desde tu muy particular punto de vista del proceso electoral que acaba de terminar en el Estado de México y en Coahuila. Mira, yo creo que eran resultados esperados. Mucha gente estaba haciendo ilusiones de que en el Estado de México se iba a ganar. La diferencia inicialmente era muy grande y algo que hay que aprender es que esa diferencia se puede reducir. Si hubiera habido más tiempo, a lo mejor por parte de Alejandra, se podía haber hecho una elección más competitiva. Pero de todas maneras, un margen del 8%, cuando estábamos hablando al principio de la campaña de 20-25%, quiere decir que una buena campaña con una buena candidata da resultados. Y eso es muy importante viendo lo que va a ser en 2024 en la elección presidencial. Hay una diferencia de 15-20 puntos, se puede reducir. Si uno reduce la mitad, de hecho empata. Si cuando la diferencia es 20, si tú avanzas 10, el otro pierde 10. Sobre todo cuando hay nada más dos candidatos, como en el caso del Estado de México. A mí me molesta los comentarios que he oído de mucha gente, analistas políticos, intelectuales, culpando a la gente de que por qué no salió a votar. No salió a votar porque no se le dio la gana, porque no vio atractivo en salir a votar. Y todos se echan culpas unos a otros y todos expian responsabilidades. Pero todos le echan la culpa. Y nadie asume, ¿no? Pero todos, lo que yo leí un artículo de Kaiser, ¿no? que decía, es que por irresponsables, apáticos, flojos, por favor, digo, los ciudadanos son libres, aquí el voto no es obligatorio. Es obligatorio moralmente, políticamente, pero no hay una ley que obliga a la gente a votar. ¿Quién es el responsable? Yo he sido candidato 6 veces. Y si la gente no sale a votar, es porque no los convencí. La gente, los principales responsables de que la gente no sale a votar son los candidatos y los partidos. No motivaron a la gente. A ver, los jóvenes, se dice que votaron 1 de cada 10 jóvenes. ¿Qué propuesta había para los jóvenes? Yo quiero ver un joven que diga, yo voy a salir a votar. ¿Por qué? No hay ninguna oferta, no estaban vinculados, no conectaron con los jóvenes. Entonces, no nos equivoquemos. Cuando en una elección hay abstencionismo, no es culpa de la gente. Es culpa de los políticos, los partidos y sobre todo de los candidatos o candidatas. El balance es
derrota para la oposición, gana otra vez López Obrador, Morena se consolida como una máquina electoral apabullante. ¿Cuál es, en pocas palabras, cuál es el balance que tienes tú en general del proceso electoral? Insisto, sobre todo en el Estado de México, que es el bastión. Sí. Mira, sin duda hubo mucha mano negra por parte del gobierno, ¿no? Y mucha mano negra por parte del presidente. De acuerdo a la ley no puede intervenir. Y yo soy de los que ve todas las mañaneras, todos los días, para comparar lo que él dice con lo que dicen los críticos. Porque México está tan polarizado que el discurso del presidente es radicalmente diferente al de los críticos. Y la verdad está en medio, no está del lado de los críticos y tampoco está del lado del presidente. Sí intervino, hacía comentarios que no debe haber hecho, pero al final de cuentas no creo que la gente esté viendo las mañaneras todos los días. Entonces lo que dice el presidente tampoco es importante. Sí hubo todo un aparato. Morena tiene los servidores de la nación que no son de Morena, son del gobierno, que se dedicaron a difundir lo que el gobierno está haciendo. A ver, lo que a veces negamos es que este gobierno está muy bien calificado por la gente de bajos recursos, por el 50% o 60% de la población. Hay la crítica extrema de los analistas, porque el presidente se ha metido con los analistas, con los reporteros, con los comentaristas, etc. Con la Suprema Corte, con el INAI, con el Tribunal. Y ese grupo, el Círculo Rojo, digamos, son los que estamos involucrados en la política, estamos muy críticos del presidente. Pero la gente no. La gente valora cómo vive y la gente ve que vive mejor que después de la pandemia, lo cual era lógico. Pero toda la gente se vuelve optimista, las encuestas hablan de una gente que piensa que vamos por el buen camino, que el presidente está haciendo las cosas bien. Entonces, eso repercutió en el Estado de México. ¿Quién ganó la elección? No fue Delfín. Quien ganó la elección fue López Obrador. Aún sin estar en la boleta. Aún, y así va a ser, desgraciadamente, muy probable en el 24. No va a estar López Obrador en la boleta, pero sí ¿crees tú que va a influir en la decisión? Sí, más con esa idea que tiene, que va a impulsar sus 3 reformas, la militarización, la de la Suprema Corte de Justicia y la de, ¿cuál es la otra? Hay una adicional que él va a impulsar. Pero en fin, él va a estar en las boletas y va a estar tratando de influir. Entonces sí, es decir, si queremos ganar en el 2024 los candidatos, los partidos, el frente opositor, al que vamos a encontrar es a López Obrador. Los candidatos de Morena son muy malos, no conectan con nadie, digo, están protegidos por el aparato gubernamental, pero aquí me digan que entusiasman, yo creo que no entusiasman a nadie, son muy conocidos, mucho más conocidos que los candidatos que somos de la oposición. Pero en la elección del 24, igual que esta elección del Estado de México, el que hay que derrotar es a López Obrador. López Obrador, no va a estar su nombre impreso, o al menos eso creemos, no va a estar su nombre impreso en las boletas electorales del 24, pero sí va a estar en la boleta. Una boleta en la que tú también quieres estar, Demetrio. Lo has expresado desde hace ya meses públicamente, pero además no solo lo has expresado, sino ya te hemos visto activo, haciendo propuestas, publicando, entre otras de las facetas de Demetrio Sodi, que es articulista en el periódico El Economista, por cierto. Publicas, propones, ya empezaste tus giras, eres un frecuente tuitero. ¿Tienes esta inquietud de ser el próximo presidente de la República, o por lo menos, y lo digo con toda franqueza, el candidato de la oposición, pero de una oposición que hoy parece fragmentada, que no se ve que esté cohesionada, que no trae ideas claras, que se propuso para hacer un espacio para una mayor participación ciudadana, y sin embargo seguimos viendo que quienes deciden son las cúpulas? ¿Cómo va a hacerle Demetrio Sodi para esta lucha que pareciera contracorriente, primero dentro de la oposición, para ser contendiente en este proceso interno y después para lograr estar en la boleta? Mira, me meto en esto y mucha gente dirá, es casi imposible que un candidato independiente sea candidato del frente opositor. Pero me meto porque tengo mucho que aportar, tengo muchas ideas que dar y me preocupa mucho todo el discurso de la oposición. Porque es un discurso de temas que no vinculan con la gente. Que temas que si la Suprema Corte, que son muy importantes, que si un sistema semiparlamentario, la gente va a decir, ¿y con qué se come eso? Y el INAI, no, son temas importantes. En los últimos 20 años, todo el tema que han manejado los partidos
ha sido el electoral. Parecería que la transformación del país está en lo político, la transformación del país está en lo social. Y esa fue la agudeza de López Obrador. Se dio cuenta que todos hablaban de la política y de las elecciones y la integración de la Cámara y los procesos electorales. Y él dijo, el tema es pobreza y es corrupción. Y por eso la gente volteó a verlo, dijo, uno primero que le habla a la gente, todos los demás se hablan entre ellos. Entonces yo creo que la oposición desgraciadamente siguen en eso. Y todos los candidatos y candidatas que hoy han dado la cara siguen en eso. Y toda la discusión es cómo atacamos a López Obrador y cómo defendemos el golpe de Estado que va a haber. No va a haber golpe de Estado, no va a haber un maximato, no. López Obrador acaba y se va, porque ya no va a tener los recursos. Entonces yo creo que lo que tenemos que decir, y por eso me meto, poner claros cuáles son los problemas del país, los que le atañen a la gente, ¿no? Uno puede decir es que son muchos los diputados, la gente tiene sin cuidado. A la gente le preocupa que uno no tiene oportunidades, su salario es bajo. Que tenga alimento en la mesa, que tenga empleo, que tenga seguridad social, bueno. Pero que tenga empleo bien pagado. Ajá. La gente, en una encuesta que se acaba de dar, dice, a ver, yo no espero que el gobierno resuelva mis problemas, yo los puedo resolver, pero yo necesito dos cosas básicamente, necesito empleo y buen salario. Ajá. Porque hoy mucho de la pobreza tiene gente que trabaja. Pero ¿cómo es posible que una gente que trabaja, que se sube un camión, que circula 2 horas en la mañana, 2 en la noche y trabaja 8 o 9 horas, no pueda mantener a su familia? Las empresas están pagando muy mal. Sus ingresos no le dan ni siquiera para comprar una canasta básica. No le dan para comprar una canasta básica. Y yo creo, y por eso me meto, que eso se puede resolver, dirán que soy iluso, en un plazo muy corto. A ver, si lográramos un compromiso, el gobierno no va a resolver el problema de la pobreza. El que tiene que resolver el problema de la pobreza son los empresarios, es donde trabaja la gente. Si la gente trabaja y no gana suficiente para salir de la pobreza, pues lo que hay que es obligar a las empresas a que tengan un salario mayor, como lo ha hecho López Obrador, que hay que ser francos. En los últimos 6 a 5 años ha habido un aumento casi del 80% del poder adquisitivo, pero seguimos a la mitad de lo que requiere una gente, o a las 3/4 partes de lo que requiere una gente para salir de la pobreza. Pero a ver, Demetrio, a las empresas, siguiendo hablando de este tema, ¿a las empresas las obligas o las incentivas? Por los dos lados, ¿no? Por un lado, el salario mínimo es un salario obligatorio en todo el mundo. En México fue una estrategia abaratar el salario, una estrategia de la época desde Miguel de la Madrid. Sí, claro. Empezó a bajar el salario con los pactos. ¿Te acuerdas de los pactos? Subía la inflación 100 y aumentaban 20 el salario. Entonces, hay que decir que haber un salario mínimo. Pero fíjate un pacto, así yo lo he pensado, que le garantizáramos a partir del primer día de diciembre con el nuevo gobierno, un salario garantizado a todos de 10,000 pesos, deduciendo lo que ya ganan. Entonces, si la gente en una empresa gana 6,000, el gobierno le da 4,000. Y hacemos un proceso de 6 años de ir aumentando paulatinamente el salario para que al final del sexenio ese aumento lo absorba la empresa. El salario mínimo se ha demostrado en los últimos años, con los aumentos que ha habido, que no produce inflación y no provoca desempleo. México tiene un desempleo ahora del 2.7, que equivale a empleo total. ¿Por qué empleo total? Porque siempre hay una mano de obra que entra y que sale. Entonces yo sí creo que con un acuerdo con el sector privado, un acuerdo del gobierno con la Cámara de Diputados, se podría, así lo digo, eliminar la pobreza y darle oportunidades a la gente. Junto a eso, que es el salario, hay otra medida que hay que tomar. Este es un país presidencialista. Hay que quitarle la chequera al presidente. A ver, se hace un Tren Maya, que más allá de que sea rentable o no, que no era necesario hacerlo tan caro. Pero un tren que va a andar a 190 kilómetros por hora, ¿para qué? Si la gente lo que se va a subir va de vacaciones. Entonces, totalmente, hubiera costado una tercera parte, o una refinería. El presidente consultó con alguien en la refinería, es un capricho de él. O el aeropuerto de La Haifa, así, quitarle la chequera al presidente para que dársela en servicios a la gente, en educación, escuelas de calidad, salud, banquetas, agua, drenaje. Pero si la quitas al presidente, ¿y a quién se la das? Se la tienes que dar vía los municipios. Es decir, ¿con los presidentes municipales? ¿Confiamos más o confiamos más en los presidentes municipales? Yo creo que lo que pasa es que junto a estas dos medidas, que es uno, a ver, en primer lugar, aumentar el salario.
a través de un pacto con el sector privado y que lo vaya absorbiendo paulatinamente el subsidio que da el gobierno. Y en lugar de tener tantos programas sociales, solo uno. Todos van a ganar cuando menos 10,000 pesos. Se puede, ¿eh? Y también la economía informal, con incentivos, con acuerdos. Dos, tenemos que quitar la chequera al presidente para poder canalizar esos recursos a servicio a la gente, a darle a la gente lo básico, porque con el salario se resuelve el problema fundamental del ingreso, pero hay pobreza que no tiene que ver con el ingreso, hay pobreza que tiene que ver con la educación, con el acceso a la salud, con la vivienda. Eso es responsabilidad del gobierno crear las condiciones. El gobierno debe crear las condiciones. Un tercer paso aquí, que es simultáneo, ciudadanizar la vida pública. Entonces, un acuerdo para combatir, fíjate, otro tema. Hoy se habla mucho del nearshoring. ¿Sabes cuántos empleos va a generar la inversión de 5,000 millones de pesos de Tesla? Es como lo que venga, 5,000 millones. Si nosotros mañana le apostamos todo, y esa es mi propuesta, a la pequeña y mediana empresa, hay 4 millones de pequeñas y medianas empresas. Que son los grandes generadores de empleo. Si esas empresas les damos apoyo y generan un empleo más, son 4 millones de empleos. Entonces, la economía mexicana, todas esas ideas que el mercado resuelve todo y que las grandes transnacionales, no. Aprovechemos a 4 millones de pequeños empresarios que invierten, que se la juegan. Entonces es una transformación, un enfoque diferente económico, un enfoque diferente para combatir la pobreza, que no es vía subsidios, es vía salarios y empleos dignos. Una estrategia diferente para el gasto público, que no la maneja el presidente. Y por último, ciudadanizar la vida pública. A ver, que la gente pueda participar, pero a todos los niveles, no tanto como candidatos, sí, claro, sino que la gente pueda intervenir en los municipios, crear un consejo municipal ciudadano. Que esté supervisando lo que se haga con la chequera que se le quitó al presidente. Sí, porque ¿dónde vive la gente? La gente vive, yo aquí fui delegado en la Miguel Hidalgo, y no tenía un peso para nada. Entonces ahí va uno a pedirle de veras al jefe de gobierno, y el jefe de gobierno le da a uno si no es del partido que uno quiere. ¿Y qué es lo que está pasando políticamente? El presidente controla a los gobernadores, y aquel gobernador que no se alinea no le da dinero, y al que se alinea lo manda de embajador. Entonces, tenemos que hacer darle la vuelta al país, vuelta a la economía, vuelta al gobierno, vuelta a la política social, vuelta al combate a la pobreza y también en seguridad. Mira, yo creo que este es un presidente que no se le puede escatimar el esfuerzo y la inversión que ha hecho para combatir la delincuencia. El gasto y la creación de la Guardia Nacional es una inversión salvaje, pero no funciona. No ha dado resultados. No ha dado resultados. Entonces llega el momento de rectificar. La Guardia Nacional debe ser soporte, apoyo de las políticas municipales. 4 años y medio de gobierno y tenemos 156,000 muertos. 4 años y medio de gobierno y 9 de las 10 ciudades más violentas, o por lo menos con más homicidios en el mundo, están en México. No ha funcionado la estrategia de abrazos y no balazos, eso me queda más que claro. ¿Cuál sería, para no hablar tanto de López Obrador, cuál sería la propuesta de Demetrio Sodi en materia de seguridad? Mira, la única alternativa que hay, aunque parezca... A ver, la seguridad se construye de abajo hacia arriba, no se construye desde la federación al municipio. La seguridad se construye municipio por municipio, colonia por colonia, parque por parque. Yo lo vi en la Miguel Hidalgo y tuvimos los mejores niveles de seguridad. Pero era colonia por colonia, parque por parque, iluminando, patrullas. Yo le apostaría todo a la policía municipal, sobre todo, y de soporte a la estatal y a la Guardia Nacional. Tenemos 2 minutos de tiempo más. Me gustaría platicar, que por cierto a mí se me fueron rapidísimo. Me gustaría seguir conversando contigo. Ojalá y pronto tengamos otra vez la oportunidad de tener otra charla contigo, pero ¿qué quisieras agregar que valga la pena ahorita, sobre todo para quienes nos escuchan? Porque te tengo 2 preguntas finales muy rápidas. ¿Qué quisieras agregar antes de concluir? Mira, yo creo que todos somos demasiado críticos del gobierno y está bien, pero no basta la crítica, lo importante es la propuesta. Los políticos y las campañas no se ganan con críticas, se ganan con propuestas. Y yo creo que lo que tenemos que ver es en qué falló López Obrador. Y desgraciadamente falló en lo que él ofreció más importante. Falló en el combate a los pobres, combatir la pobreza, falló en seguridad y falló en corrupción.
Entonces, la agenda es la misma que tenía López Obrador, y la agenda que sigue vigente en el país. Y esa es la agenda que yo propongo. En serio, lo que él no pudo hacer, yo creo que sí se puede resolver con una estrategia radicalmente diferente a la de él. 3 preguntas rápidas. ¿Qué le molesta a Demetrio Soy? Mira, me molestan mucho las desigualdades, me molesta mucho ver gente recorrer el país, ver gente en las calles pidiendo limosna, ver niños gritando, me molesta. Digo, no porque estén. ¿Cómo es posible que un país que es la 14ª economía del mundo no pueda resolver eso? ¿Cómo es posible? Segunda pregunta rápida. En caso de ganar la presidencia de la República, ¿te vas a Los Pinos o a Palacio Nacional? No sé, pero yo creo que... Es que Palacio Nacional también es muy ostentoso, ¿no? Los Pinos ya es un museo y hay que respetarlo. Y Palacio Nacional pues, tiene sus ventajas y desventajas. Pero te digo una cosa, no pienso mucho en eso. Yo pienso ahorita cómo logro impulsar estos 4 temas como agenda de la oposición. Gane o pierda. Si pierdo, que esos sean los 4 temas. Que la prioridad sea reducir la pobreza, aumentar la igualdad, ciudadanizar la política y quitarle la chequera al presidente. Y última pregunta, Demetrio. Eres sin duda los que tenemos el privilegio de conocerte y además el privilegio también de pelear algunas batallas juntos. Sabemos que eres un gran comunicador, no nos queda la menor duda. ¿Mantendrías las mañaneras? Mira, yo creo que sí, aunque tendría que ser muy diferentes. Porque las mañaneras no pueden ser un espacio nada más del presidente. Tendría que ser un espacio de todos, de los empresarios, de las organizaciones campesinas, obreras, ciudadanas. Hoy es un monólogo del presidente y sus empleados. Abrir un espacio de comunicación totalmente plural y totalmente abierto, en la que tengan derecho a participar todos. No nada más los que están de un lado, sino todos. Hagamos unas mañaneras de todos los sectores del país. Que sea la primera y no la última conversación que tenemos, Demetrio. Puestísimo. Pues gracias, así concluimos. Ya tenemos la promesa de Demetrio que seguiremos conversando en otra ocasión con él. Por lo pronto, yo soy Gustavo Rodríguez, nos despedimos. Esto es Voces en Red. Hasta la próxima.